y detalles que tienen que saber o que tienen que conocer cuando estamos hablando de las diferentes macro categorías, ¿no? Y por eso mencionaba al inicio que tenemos productos industrializados, productos pesqueros, productos de procesamiento primario, y también tenemos los orgánicos de régimen especial, etcétera. Y vamos a conversar también sobre declaraciones de propiedades, que también hay diversos tipos y que incluso en algunas ocasiones suele ser un poco confuso. Entonces vamos a conversar sobre qué tipo de información podemos encontrar que nos sirvan de base para este tipo de declaraciones. Después, en nuestro tema 3, vamos a comenzar ya a irnos un poquito hacia afuera, hacia qué son o cuáles son las regulaciones que nos sirven, no solamente como una referencia para nosotros, sino que sirven hacia otros países. Y vamos a tocar en particular un poquito más de repente lo que es hacia Estados Unidos, porque es un destino que ahora es mucho más frecuente y que hay además, nosotros tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, entonces cada vez es más frecuente que las personas quieran llevar productos hacia allá. Y porque tienen una forma de trabajar el tema de etiquetado mucho más rigurosa que la nuestra o que la de otros países de la región inclusive, y que es muy específica. Entonces vamos a tratar de ver con ejemplos inclusive para que quede un poco más claro. Vamos a mencionar también requisitos de etiquetado en la Comunidad Europea, que también es otro destino recurrente. Obviamente cada país puede tener sus singularidades, pero como comunidad en realidad también tienen unos requisitos básicos. Bueno, vamos a mencionar también cuáles son los tipos de etiquetado frontal que ya se tienen en la región, o sea, principalmente en Latinoamérica, que es uno de los más desarrollados en los últimos años, se los voy a mostrar. Y hacia allá, al final del curso, vamos a ir tratando un poco de talleres para que quede claro cuáles son las competencias que tiene cada autoridad con cada tipo de producto, con ejemplos. Vamos a trabajar también sobre temas de etiquetado, de evitar, más bien dicho, errores en el etiquetado y sobre cuándo podemos aplicar temas de agotamientos de stock. Terminamos con 2 talleres que creo que van a ser importantes para poner en práctica lo que vamos a trabajar. Yo sé que el tema regulatorio de normativa suele ser un poco pesado, un poco extenso, pero a Dios gracias, la mayoría de ustedes ya están involucrados en el tema. Muchos de ustedes ya veo que tienen una buena base, entonces espero que sea más fácil para todos. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de etiquetado, tenemos que pensar primero por qué es importante y para qué sirve, y en específico para la categoría que nosotros estamos involucrados. En particular, tengamos en mente, o sea, todos sabemos, todos tenemos alimentos a nuestro alrededor, los compramos todos los días, los producimos, los fabricamos, pero muchas veces ni siquiera se tienen como que los conceptos básicos. Entonces, partamos por eso, ¿no? ¿Qué cosa es un alimento? Y a grandes rasgos, para generalizar un poquito, podemos decir que es cualquier sustancia o componente que tiene como función principal suministrar o propiciar, en todo caso, que energía y ofrecer nutrientes para que un organismo pueda desarrollar sus funciones vitales básicas. ¿Y por qué digo básicas? Porque una cosa es un nutriente y otra cosa es por ejemplo, suplemento, que eso vamos a conversar también un poquito más adelante. Es importante que podamos diferenciar qué cosa es un alimento normal, convencional, regular, y qué cosa puede ser considerado algo más que un alimento. Bueno, y cuando ya entonces nosotros colocamos ese alimento en un depósito, en un contenedor, y ya está, además lo llevamos por un proceso productivo, lo pasamos por diferentes equipos y procesos, lo terminamos entonces industrializando, y a ese producto industrializado que tenemos ya en un empaque que se ofrece directamente al consumidor ya en esta disposición, a eso le vamos a llamar un alimento ya preenvasado. Algunas veces se generan las dudas sobre por qué le llamamos preenvasado y no simplemente envasado. En realidad son lo mismo, simplemente que en nuestra regulación se maneja el término preenvasado porque ya viene dispuesto en un envase desde la fábrica, antes que llegue a la mano del consumidor. Entonces, básicamente por ahí. Claro que si ustedes quieren tener como que los conceptos más formales, por decirlo así como otros relacionados sobre envase o preenvase engañoso,
o qué cosas no puedo colocar en un preenvase. Eso tenemos una norma que es muy específica para esto, que vamos a mencionar, pero quería que sepan que hay una norma, en este caso metrológica, que nos ofrece estas especificidades. Y bueno, cuando hablamos de envase, hablamos básicamente de un contenedor, de un depósito que tiene como finalidad justamente no solamente contener, sino proteger, facilitar la manipulación, el transporte, la logística, etcétera. ¿No? Tenemos diferentes materiales que pueden servir para estos envases y además incluso podemos tener diferentes tipos de envases, ¿no? Y hablamos de envase primario, secundario, terciario y de embalajes inclusive. Bueno, entonces, volviendo un poco más al tema de etiquetado exclusivamente para alimentos, hay que pensar primero por qué es importante. Y lo primero es para saber siquiera qué cosa es. Mirando solamente la imagen que tenemos enfrente, nosotros podríamos pensar que de repente ahí hay una salsa de tomate, o de repente es algo con páprica, o podría yo estar trabajando pimientos, podría ser una mezcla de todos ellos, podría ser solamente una pasta, un puré. Hay muchas preguntas que pueden surgir cuando nosotros tenemos un envase con un alimento y sin información. Entonces, lo prioritario de un etiquetado es decirte qué cosa es, así como también ofrecerte otras informaciones como quién lo hace, cuáles son sus ingredientes que contiene, de repente hay algún alergeno o algo que tenemos que considerar porque tenemos susceptibilidad a alguno de ellos, cuánto trae, cuánto pesa, cuánto tiene de volumen si que fuera un producto líquido, y principalmente dónde se ha hecho, porque puede ser local como puede ser extranjero. Entonces, todas esas informaciones e inclusive la parte concerniente ya a los nutrientes, el etiquetado nutricional, pues tienen que estar aquí. Ese es el porqué, el objetivo del por qué nos estamos sentando todos nosotros aquí para buscar los mejores términos y las mejores bases para presentarle a nuestros consumidores la información más apropiada. Bueno, entonces quería comentarles en esta primera etapa las autoridades sanitarias y competentes en materia de etiquetado o rotulado. Principalmente en vigilancia sanitaria tenemos estas 4 autoridades. Vamos a hablar con detalle en las próximas diapositivas. Se las quiero presentar primero de una forma general, porque como les digo, estas son las principales en materia sanitaria. También tenemos otras ya en materia más legal, pero que de todas maneras tienen relevancia. Entonces, DIGESA, que ve temas, así, para englobar, temas de alimentos y bebidas industrializados, SANIPES, de productos pesqueros y acuícolas, SENASA, de productos de procesamiento primario, y pongo aquí a las municipalidades y las DIRESAs en provincias, porque ellos son los responsables de velar justamente en sus diferentes localidades por los productos que se brindan, tanto no solamente de forma envasada, sino también en establecimientos de consumo, como restaurantes o en los mercados, o inclusive de forma ambulante o informal. Como veíamos en el bueno, entonces ahora vamos a detalle. La DIGESA. Incluso la DIGESA hasta hace muy pocos años tenía un nombre un poquito distinto, porque era solamente Dirección General de Salud Ambiental, y hace poco, hace unos 2 años más o menos, ha cambiado y ampliado, lo ha englobado en realidad, porque siempre ha trabajado con temas de alimentos, y ahora incluye el tema de inocuidad alimentaria. Entonces, tengamos ojo a eso, porque a veces inclusive hasta en un simple documento que nosotros vamos a dirigir a la autoridad, tiene que estar claro, no es bueno siempre pasar pues un documento mal escrito, así que tengámoslo siempre en mente. Bueno, la DIGESA entonces es el órgano técnico, y hago énfasis en esto, es un órgano técnico, no es legal, del MINSA, del Ministerio de Salud, que se ocupa de ver temas de saneamiento, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del medio ambiente. Entonces, no es solamente alimentos. Muchos siempre piensan de que su foco y su único objetivo es trabajar en productos alimenticios, y no es así. En realidad trabajan con muchos otros productos, inclusive trabajan con juguetes, desinfectantes, plaguicidas, aditivos, inclusive algunos productos de propiedades desinfectantes. Entonces es bastante amplio su alcance. Y dentro de los servicios que ellos nos pueden ofrecer, principalmente está el de autorizaciones, no solamente para comercializar, sino para importar,
o para de que devolución simplemente del puedan estar combustible en es muy funcionamiento. importante, pero Tiene incluso participación en políticas de sectores en los que de investigación repente y no no es de muy común innovación, verlo, ¿no? Entonces, como como el ahí tema del mapeo de justamente las aguas, Mario tanto en nos playas, en piscinas, cuenta como puede ser así también el en tema letritas chiquitas, de ¿no? Un saneamiento ejemplo en Argentina que en cementerios, en los especialmente en años los últimos años por el tema 90 de COVID, cambia han la estado política con mucho de trabajo en esa ciencia área por la y se política han de brindado sistemas muchos más de ciencia, tecnología e innovación. lineamientos, si se puede Pero decir, sobre era esto. Y exactamente la lo DIGESA mismo, siempre pero está en con nombre. constante Y acá pasa cambio, un poco lo mismo. no solamente a nivel Porque el Consejo de de cómo Ciencia, Tecnología e tratan o los Innovación criterios que pueden hace manejar solamente al interior, políticas sino de que van de, ofreciendo diferentes de cosas ciencia, ¿no? o Mientras novedades, que por decirlo así, Proinnovate y hay que estar hace pendientes siempre más, de la información que pueden está brindar en su dirigido página más web. hacia Esa es temas una de las principales formas de entrar en contacto de con la ellos. industria y generar innovación en Antes la nosotros industria, ¿no? podíamos Pero de dirigirnos hecho es importante a las que oficinas de tengamos ellos por que lo se menos encuentran en el dos, INSE, ¿no? tenemos Por dos el Colegio grandes Melitón Carvajal, tienen una mesa de partes, pero ahora casi entidades todo, en públicas realidad que ya están no se adheridas a trabaja esto. en Pero oficina, ahora de casi todo se hecho trabaja es de forma interesante virtual, cómo incluido adoptamos los mesa de partes. nombres, pero en el Bueno, fondo pasamos entonces a seguimos Sanipes. El Sanipes, que en los realidad es barcos un más órgano antiguos, técnico ¿no? normativo de Y esto es Produce, es el importante organismo porque nacional de sanidad igual, de pesquera y hecho, como tiene les como decía, foco la vigilancia conviven estos sanitaria de ambos, productos ¿no? De hecho, pesqueros y acuícolas de consumo humano y también de barcos piensos seguimos, de que hecho, son toda nuestra destinados política a se los peces, o a los utiliza mariscos, a el los tema de diferentes ecosistemas. organismos que están dentro de de Justamente su muchos de los competencia. instrumentos de Entonces, ellos no política, solamente se te encargan digo, de seguimos del repente marco 2 estando supervisar o dedicados a fiscalizar crear o autorizar los productos que están dentro de su esta, alcance, sino que también hacen esta mucha colaboración, investigación. generar Inclusive más, no es raro de que más Sanipé siempre interacción esté participando con en el los desarrollo de actores, nuevas ¿no? tecnologías Pero o nuevos productos, tratando finalmente de muchos de los fomentar el uso y fondos, la producción mucha de de alimentos la que tengan concepción misma de base en innovación, productos peruanos. O sea, a veces eso es siento que no ha cambiado. muy Tenemos bueno y en realidad esa mirada muy todavía presente esa mirada en sus lineal lineamientos, sobre, no se ve sobre tanto la en otros innovación. tipos Entonces de hay que apostar más a autoridades, la ciencia, pero el Sanipes sí está muy pero involucrado con la finalmente, parte industrial. como dice Bueno, pero acá no solamente se encarga de ver de Albornoz, repente a los ¿no? O sea, de animales que hecho, están en este sector, sino Latinoamérica, también a los pues, piensos que son no destinados a somos estos animales, productores así como los productos de veterinarios que se van a emplear en digamos, no ellos. somos líderes en temas Está en todas las científicos. fases, en pocas Entonces, palabras, ¿no? Desde si la bien no hay que producción dejar o de repente desde inclusive cuando de ya se seguir está invirtiendo pescando, en porque ellos investigación, van y pues no es la autorizan y única forma revisan, de generar fiscalizan innovación. desde Y los vamos a mismos ver barcos, cómo las esto se dio cámaras de en el caso refrigeración, cómo de está haciendo Asia. el proceso de Y bueno, captura, en entonces dónde están haciendo el proceso de el RICID captura, porque hay que finalmente autorizar también en qué se puerto se crea puede pescar y en qué no. justamente, Entonces, bueno, para están, medir como les digo, en toda la la cadena, innovación en la que inclusive estamos hasta en el América. momento en de que uno lo pone a la venta o de repente lo lleva ya al puerto con fines de exportación. Bueno, entonces lo que principalmente obtenemos como productos son habilitaciones y certificaciones pesqueras y acuícolas, registros sanitarios, inspecciones, validaciones, etcétera. Y de hecho, Tenemos luego a la SENASA que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es el órgano técnico del MINAGRI en sanidad agraria, ve temas también de calidad de estos insumos y es el órgano competente para ver productos de producción orgánica y inocuidad agroalimentaria. Entonces, su competencia es principalmente todo lo que es producción y procesamiento primario. Y acá les menciono algunas de las principales características u operaciones que involucran el tema de procesamiento primario, que es básicamente los que no tienen o no ocurre transformación. Entonces hablamos de cosecha, de sacrificio, de caza, de ordeño, dividido, partido, seleccionado, deshuesado, picado, pelado, triturado, deshuesado, molido, refrigerado, congelado y ultracongelado. Dentro de los servicios que nos entrega está el de inspección, verificación de los establecimientos. Ellos, por ejemplo, no trabajan con un tema de productos, sino más bien del establecimiento productor. También te dan certificaciones fitosanitarias y zoosanitarias cuando corresponde. Registra y fiscaliza plaguicidas, semillas, viveros, medicamentos veterinarios, entre otros. industria manufacturera, que A ver, solamente la tenía México. bueno, pasamos entonces al siguiente.
Las municipalidades. Aquí ya no hablamos tanto de las entidades que están directamente involucradas en el quehacer de estos productos, de estas 3 macro categorías, pero sí hablamos, como les dije, de que ellos tienen una función de vigilancia a nivel nacional en cada una de sus localidades. Por eso es que tenemos pues municipios en todas las ciudades y se encargan principalmente de la vigilancia. Vigilancia sanitaria, de que todo se produzca adecuadamente dentro del marco de las buenas prácticas y de que esto se mantenga a lo largo de la cadena, por ejemplo, de comercialización y expendio de alimentos. También se dirigen y fiscalizan a lo que es alimentos en la vía pública o directamente, básicamente en ambulantes, así como en restaurantes, autoservicios, panaderías, bodegas e inclusive en transporte. Porque los alimentos que nosotros consumimos, sea en transporte terrestre o aéreo, son vigilados también por las propias municipalidades de las localidades. Bueno, y acá les quería mencionar otro tipo de reguladores y autoridades que no son directamente autoridades sanitarias, pero que están involucrados en nuestro día a día y sí tienen igual una importancia bastante grande, ¿no? El INACAL, no sé si ustedes ya están 100% familiarizados, INACAL es parte, más bien dicho, sus funciones formaban parte de lo que hacía antes Indecopi. Indecopi era el órgano que se encargaba básicamente de regular y al mismo tiempo fiscalizar. Pero esto comenzó a traer inconvenientes más o menos entre 2013 y 2014, porque de alguna forma funcionaba como un juez y parte. Entonces decidieron separarlo y tener un organismo técnico que respondiera al Indecopi. Y ahí formó el INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad. Entonces, si bien pertenece a Produce, ellos son considerados el órgano técnico que ayuda para que Indecopi pueda cumplir también sus funciones. Sin embargo, es autónomo. Como función principal, ya dijimos, es normalizar, regular, administrar y gestionar en materia de calidad y promueve también el Sistema Nacional de Calidad en todas las diferentes empresas que encontramos en nuestro país. Tiene 3 grandes áreas en las que se desarrolla. La primera, que es el área de metrología, la segunda de normalización y la tercera de acreditación. Acreditación está más dirigido principalmente a entidades privadas como por ejemplo laboratorios que necesitan acreditarse antes de poder ofrecer sus servicios. En la parte de normalización se encarga de regular, pero en materia de buscar estándares o normas estándar que sirvan para cada uno de los diferentes productos que trabajamos a nivel nacional, buscando tener requisitos que les sirva a todos, de forma que haya mejor competencia o una competencia saludable entre las diferentes empresas de la misma categoría, para que obviamente el consumidor se vea como es mejor representado, tenga un producto de calidad y no exista también problemas entre las empresas fabricantes. El área de metrología tiene también una función de regular, pero se ocupa ya en particular de principalmente ver sobre qué tipo de unidades se trabajan, cómo se van a calibrar, quién lo va a hacer, cuáles son los parámetros específicos que se pueden manejar en la medición de un parámetro en particular, etc. Bueno, entonces vamos a estar muy linkeados con INACAL cuando se trate de revisar normas técnicas peruanas, justamente porque estas normas técnicas peruanas se trabajan de la mano de INACAL. El SENAN. El SENAN en realidad es el órgano técnico adscrito al INS, al Instituto Nacional de Salud. Tiene como foco desarrollar políticas e intervenciones en alimentación y nutrición, de forma que podamos mejorar los hábitos de los consumidores, de los pobladores, y así como su situación nutricional. Se encarga del control de alimentos fortificados y programas sociales. Muchos no están al tanto de esta parte, pero en realidad ellos son la autoridad competente en materia de fortificación. Inclusive por eso es que cada vez que nosotros de repente estamos pensando en hacer un cambio de repente en el mix que usamos para fortificar de repente una harina o una sal, nosotros antes de poder trabajar con algo distinto a lo que nos ofrece la regulación, tenemos que hacer la consulta a INACAL si es que es viable, nos tienen que autorizar para poder proceder. El SENAN ahora en los últimos años está muy enfocado en el tema de vigilar la calidad nutricional que tenemos en nuestro país
precisamente debido a que tenemos valores muy altos en cuanto a sobrepeso y obesidad, inclusive, bueno, vamos a hablar también de esta normativa, pero por eso hasta que ha surgido también la ley 321 o 30.021 sobre alimentación saludable. Entonces ahora su foco es vigilar cómo va el consumo de los compradores o de los consumidores peruanos en función de las nuevas regulaciones que existen y ya se están aplicando. Y ahora, bueno, Indecopi ya todos hemos escuchado sobre Indecopi, ¿no? Indecopi en realidad ya tiene, como les digo, muchísimos años en nuestro país. Está adscrito a la PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros. Muchos no conocen en realidad cuál es el nombre inclusive de Indecopi. Estamos hablando del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, porque Indecopi no solamente ve temas de consumidor, sino también ve temas de competencia y propiedad intelectual. Entonces, un gran sector informal. Como foco principal es un organismo especializado, como ya dijimos, adscrito a la PCM, propicia el buen funcionamiento del mercado en beneficio de ciudadanos, consumidores y empresarios. Actúa en defensa de consumidores, de temas de fiscalización y prevención. De repente no estamos tan familiarizados con la parte de prevención. Normalmente vemos que Indecopi está más que todo involucrado en el tema de fiscalización, pero buscan que en los últimos años, digamos, estar un poco más presentes en la etapa previa a que ocurran los inconvenientes o los problemas, las denuncias, y ahí ocurre el tema de fiscalización. Inclusive podemos observar que están mucho más activos en sus redes sociales, tienen programas en los que de forma lúdica tratan de llegar al consumidor, como Violeta chequea tu etiqueta, o bueno, incluso sacaron aplicativos de celular para tratar de, digamos, de manejar mucho más fácil el contacto que con el consumidor directamente. Entonces están tratando de abrir un poco más este espacio de prevención que no era muy tocado dentro de la institución. Indecopi maneja 5 salas especializadas en las que al final se trabajan todas las denuncias que llegan hacia ellos. La primera es la de propiedad intelectual. Vemos ahí temas de registros, de patentes, por ejemplo. Defensa de la competencia, que busca que todas las empresas estén alineadas, trabajen en un estándar, no haya un tema de mala competencia, por decirlo así, que uno abuse sobre el otro. Tenemos también de procedimientos concursales, de eliminación de barreras burocráticas, que eso también es un tema importante para nosotros porque tenemos que tener normas que nos permitan trabajar en orden y con las mismas características para todos, y esto no solamente de manera interna, sino también hacia afuera, porque en otros países también pueden aparecer regulaciones que terminen comprometiendo a otros países, entonces acá tiene cierta participación el tema de Indecopi. Y por último, la que más nos importa en este caso es la sala especializada de protección al consumidor, que es la sala donde derivan todas las denuncias en materia de no cumplimiento de un producto, de una mercancía, no solamente obviamente de alimentos, sino de cualquier tipo de producto o servicio que se brinda. Entonces puede ser desde un alimento, desde, no sé, un servicio, o por ejemplo de transporte, como de vuelos, como podemos estar hablando de otros tipos de servicios de construcción, por decirlo. Entonces es bastante amplio. ¿Cómo está organizada? Tenemos además la participación de asociaciones de consumidores. No son autoridades sanitarias, no son autoridades de corte legal, simplemente son parte de nuestro entorno y que está muy relacionado al tema de etiquetado. Entonces quería mencionarles de que existe una Autoridad Nacional de Protección del Consumidor a la cual se tienen que registrar las instituciones o asociaciones que quieren considerarse o calificarse como asociación de consumidor. No cualquiera puede tenerlo libremente, sino que tiene que pasar por una evaluación. Ahí les dejo inclusive algunos links, en caso ustedes quieran investigar un poquito más. Bueno, pero el foco de estas asociaciones, sean cuales fueran, debería ser siempre proteger, defender, informar y representar a sus consumidores. Obviamente, dentro de sus competencias están denunciar y reclamar cuando algo consideran no está correcto o no ha sido llevado correctamente a cabo. Como les dije, tienen que inscribirse ante Indecopi, ante esta Autoridad Nacional de Protección del Consumidor,
Y bueno, acá les pongo un detalle: cuando una asociación de consumidor presenta de repente o presenta una denuncia y esta es evaluada por Indecopi y se le da, o sea, se le responde positivamente, existe la posibilidad que tenga una participación de hasta el 50% de las multas que se le imponga a la empresa infractora. Obviamente este porcentaje no es un valor fijo, esto es variable, pueden ser 10, 20, 30, 40, dependiendo de lo que la sala especializada decida, y también del pedido que pueda hacer la asociación de consumidor. Hay algunas que simplemente no piden nada más que se le paguen los costos y costas por el proceso, mientras que otras sí solicitan que se les retribuya un porcentaje de la multa para su mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Esto ya, como les dije, está a criterio de la autoridad. Bueno, entonces ya hemos hablado un poquito de las autoridades. Y ahora ya les quiero entrar un poquito más ya en el tema de normativa. Tenemos muchísimas normativas en nuestro entorno, pero muchas veces no se sabe diferenciar cuál tiene más peso que otra o cuál debo tomar o considerar como prioritaria frente a una de repente más nueva. O sea, tengo una normativa nueva, tengo una normativa antigua, los dos tratan de lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? ¿A cuál le hago caso? Entonces, para esto quería yo informarles que hay una estructura jerárquica que tenemos que respetar y va como sigue. Primero, lo que es local. Significa que si nosotros tenemos un decreto supremo, una ley, un reglamento, una resolución directoral, ministerial, que nos haga una solicitud o que nos imponga un requisito, esa va a primar sobre otras regulaciones que sean externas. Y solo en el caso de que no dispongamos de algo local, específico para el tema que estamos tratando de manejar, entonces vamos yendo a la siguiente etapa, que significaría las directrices del Códice Alimentario. Obviamente todo enfocado a alimentos, ¿no? Porque el Códice es una normativa, es un código de prácticas que son muchas veces principalmente dirigida para alimentos. También ve temas ambientales, pero principalmente dirigido a alimentos. Y en el caso tampoco presente Codex la información que nosotros estamos necesitando, podemos ir a la FDA, a las normas de su regulación, que en realidad se congregan en la CFR, también conocida como Code of Federal Regulation. Ahora, ¿de dónde sacamos de que esta es la directriz o esta es la jerarquía que tenemos que seguir? Pues esto está en el Decreto Supremo 007 del año 98, que es la norma de vigilancia y control de alimentos. Aquí les quería hacer énfasis en que las normas técnicas peruanas también tienen relevancia para nosotros, pero todas ellas, sin distinción, son de carácter recomendable. E inclusive en las propias normas se señala esto al pie de la hoja, en muchos casos no se percibe, pero no tienen un carácter obligatorio a menos que exista un contrato, por ejemplo, entre las empresas, entre la que va a entregar y la que va a recibir, en la que se haya considerado de que estas deben ser consideradas obligatorias. Esto sucede, por ejemplo, siempre en productos de régimen especial o los que van para programas sociales, más bien dicho. Si yo voy a trabajar con Jaliwarma, entonces el Estado me pide de que además de cumplir con la regulación que aplique de forma obligatoria para el producto que yo quiero entregar, también tengo que acatar al 100% la norma técnica peruana que le corresponda a ese producto. Pero esto es variable. Entonces, si es que ustedes pretenden trabajar con programas sociales, siempre miren con cuidado qué tipo de regulación tienen que cumplir. Bueno, pero no hay que dejar de mencionar lo básico, que es qué cosa es una norma. Una norma es un conjunto de pautas o reglas que nos rigen y son consideradas de carácter obligatorio. Su incumplimiento está afecto a un castigo o una sanción, o en algunos casos inclusive simplemente a una amonestación, pero implica que tenemos que cumplirlo siempre. El reglamento, porque también siempre existen dudas entre qué cosa o qué me ofrece un reglamento y qué cosa me ofrece una ley. Entonces, el reglamento es un documento que especifica y desglosa una norma, principalmente una ley. Por eso decimos que no hay ley sin reglamento.
establece las especificidades, o sea, en qué forma voy a ejecutar yo lo que me está pidiendo la norma anterior, que en este caso, el ejemplo sería la ley. Establece los parámetros, las fechas de vigencia, cuándo lo voy a comenzar a implementar, hasta cuándo, etc., etc. Ingeniera, disculpe, ¿puedo hacer una consultita? Sí, por favor. En el tema de las NTPs que son recomendables, pero las metrológicas sí son normas técnicas obligatorias, ¿verdad? Correcto. Contenido medio, esas sí son obligatorias. Ahora, en el caso de las normas técnicas de requisitos, sí, dicen recomendables, pero en la práctica no se consideran como obligatorias porque para que un chocolate sea chocolate, para que el producto lácteo sea producto lácteo, no sé, se circunscriben a cumplir lo que dice la norma respectiva, ¿no? No siempre, te cuento. Mira, te pongo de ejemplo el tema de los helados que me estás diciendo, ¿ya? Helados en nuestra regulación local no tenemos nada, ¿verdad? O sea, aparte de las normas técnicas me refiero. No tenemos un decreto, un reglamento o algo específico para helados. Si yo estoy hablando de un helado, por ejemplo, de crema, entonces no tengo algo específico local, me voy hacia afuera, de repente CODEX tampoco me ofrece algo específico, y me voy a la FDA, pero FDA tiene un conocimiento sobre helados de crema que de repente no es tan acotado a lo que nosotros solemos trabajar aquí, o no tienen algunos parámetros que sí nos podría ofrecer la norma técnica. Es en estos casos que las normas técnicas se sirven de apoyo. Pero es esto, es apoyo. O sea, si es que tú me dices, alguien te puede obligar a que tú trabajes con estas normas técnicas, en realidad no tendría un sustento legal. Es principalmente una referencia para que tú como fabricante puedas tener un estándar. Porque el objetivo de las normas técnicas es eso, dar parámetros estandarizados. Claro, aparte que las normas técnicas básicamente son una, digamos, copia, o bueno, del códex prácticamente, ¿no? O sea, no siempre, pero sí es verdad que hay que admitir de que en muchos casos es muy similar. Se supone que el objetivo de las normas técnicas peruanas son establecer una norma en el marco de lo que necesitamos en el país, específicamente Perú, ¿no? Porque obviamente no estamos pensando pues en Ecuador, en Bolivia, etcétera, estamos pensando en lo que se necesita para la industria local, para esa categoría puntual. Entonces, los diferentes comités que forman parte del INACAL, porque el INACAL tiene un montón de comités técnicos especializados para ver las diferentes categorías. Yo, por ejemplo, trabajo en el comité técnico de rotulado. Entonces, hay otros que son para productos vinícolas, otros que son para aditivos, otros que son directamente de higiene. Hay un sinfín de comités y cada uno de ellos tiene que evaluar si es que van a tomar la referencia internacional, como puede ser el Códex, al pie de la letra, o si le van a hacer ligeras variaciones. Inclusive tú te vas a dar cuenta que hay normas técnicas que dicen en su primera hoja que son adaptaciones. Cuando hablamos que fueron adaptaciones, significa que sí es una copia literal del Códex. Entonces, y el nombre inclusive de la NTP también es distinto, el código. Cuando no sea una copia literal del Códex, entonces simplemente va a ser una NTP. Y las normas metrológicas que tú me mencionaste, vamos a tocarlas a detalle un poquito más adelante. Son dos, y esas no puedes siquiera fuera del marco de lo que te ofrecen, ¿no? Que tenemos el tratamiento del espacio ausente. Bueno, entonces aquí un ejemplo básicamente de cómo es el orden que tenemos en nuestro país en relación a algunas normas. Obviamente nuestra normativa madre y la más importante de todas para cualquier peruano es la Constitución, y sobre la Constitución comienzan a trabajarse las diferentes leyes para todo tipo de servicios, productos, situaciones, incluso derechos, etcétera. Sobre eso, nuestro Poder Legislativo trabaja sus propias normativas, conocidas justamente como leyes. La parte la parte presidencial, por decirlo del Ejecutivo, trabaja los decretos supremos y tiene también resoluciones supremas, baja por un sentido contrario. Pero si me pides a saber, por ejemplo, cuál tiene más relevancia, una ley muchas veces está por encima de un decreto supremo. De investigación, que es lo que
lo que se les conoce bueno, como y ya voy mencionándoles aquí las principales normas que tienen que tener en mente sobre el tema de etiquetado. Les voy a mencionar varias de ellas, después vamos a mencionar como que dice el top 5, el que no pueden dejar de conocer, el que deberían saber así de cabo a rabo, para que ustedes puedan sentirse tranquilos de que no se les está escapando nada. Entonces, la primera norma, y que es la principal de todas en nuestro sector, por lo menos de alimentos, es el Decreto Supremo 007 del año 98. Ha tenido ya un par de actualizaciones. Esta norma es bien antigüita, como les digo, 98, ya estamos en 2022. Ya le hace falta de repente hasta una nueva versión. Se han trabajado y en realidad hasta en los últimos 2 años nuevas versiones del Decreto 07 no han salido todavía a discusión, o sea, han habido borradores, han habido muchas idas y vueltas. Por lo mismo, seguimos trabajando con esta y solamente con las modificaciones que están ya publicadas. Esta norma abarca no solamente el tema de etiquetado, en realidad etiquetado es un capítulo bien pequeño dentro de este decreto, abarca mucho más desde temas de instalaciones, de repente de control del establecimiento, de criterios sobre el personal, sobre la parte de capacitación, etc. Después tenemos las dos normas metrológicas que hemos trabajado, que hemos mencionado hace un momentito. La NMP 001, que es del año 2019, es la última actualización. Tengan en cuenta que había otra en el año 2014, pero hasta ya pasó. La 2019 entró en vigencia en realidad en 2021. Ya tenemos 1 año y medio con esta nueva versión. Y es específicamente sobre etiquetado, tiene criterios o tiene, más bien dicho, 3 parámetros puntuales sobre etiquetado que tenemos que cumplir. Vamos a desglosarlos también. La metrológica 002, que del año 98, esta es la última versión, es puntual para el tema de cantidad, o sea, del peso neto, del volumen, del contenido neto. ¿Cómo vamos a colocarlos? Nos ofrece un montón de fórmulas y criterios para poder establecer, vigilar de que no estemos colocando un valor inapropiado. Te ofrece tolerancias, te ofrece inclusive muchas definiciones sobre cuándo es considerado un valor erróneo, qué cosa es un valor nominal, qué cosa es un valor real. Bueno, y como les dije, un sinfín de fórmulas que hay que tomar en cuenta, especialmente para temas de muestreo. Entonces, esta es una norma que se trabaja mucho más en el área de calidad, pero es importante que nosotros desde temas de etiquetado también la tengamos presente. Cuando les decía en las primeras diapositivas que tenemos muchas definiciones sobre temas de envases o preenvases, tipos de preenvases, medios inclusive que se usan en los productos dentro de los envases, todas estas definiciones están consideradas en la norma metrológica 001. Es bastante, ojo que la norma 2019 es bastante diferente a la versión 2014, entonces ha tenido un cambio bastante radical. Así que si es que ustedes se han quedado viendo la versión anterior, les sugiero que vean con detalle esta nueva versión. Tenemos después el decreto legislativo 1304 y la ley 31154, que en realidad es específico para productos manufacturados, cualquiera que fuera. Entonces aplica de forma, como les digo, horizontal para muchos tipos de productos. Antes se creía de que esto era para una que otros productos, como por ejemplo, no sé, fósforos, zapatos, pero en realidad es para todo. Aplica también para alimentos, aplica para cosméticos. El tema, por ejemplo, de cosméticos es muy controversial porque nosotros, por lo menos en nuestro país, nos guiamos de las normas que tiene la CAN, la Comunidad Andina, y no se miraba prácticamente la parte local porque no tenemos, así como nosotros en alimentos no tenemos decretos supremos, resoluciones sobre temas de cosmético, y por eso básicamente todo iba con la CAN. Pero una vez que salió el decreto legislativo 1304, se quedó claro de que esto abarcaba absolutamente todos. Y tiene una serie de requisitos en su artículo 3 que nosotros tenemos que ver que se cumplan. En particular para los productos alcohólicos o bebidas alcohólicas tenemos la ley 28681 que nos regula la comercialización y la publicidad. También tenemos el decreto supremo 044, este también es antigüita, del año 2006, que es específicamente para productos orgánicos. Nos da los requisitos que tenemos que manejar, sean para productos locales o importados, inclusive que las visitas que tienes que pasar por las certificadoras, quiénes son las certificadoras que van a poder trabajarlo, etc.
El Decreto Supremo 040 del año 2001 es específico para las actividades acuícolas y pesqueras. Acá se ve toda la cadena, como dijimos. ANIPES trabaja desde la embarcación hasta la fábrica e incluso la parte de exportación. Entonces, esta norma 040 te habla de todos los requisitos y parámetros que tienes que cumplir en cada una de estas etapas. Es bastante completa, es bien larguita. La ley 321, que ya todos conocemos, la ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, que va junto con su reglamento, que es el Decreto Supremo 017 del año 2018, tiene modificaciones el reglamento, y también tenemos un manual de advertencias publicitarias que también ha tenido modificaciones, y ese es el Decreto Supremo 012 también del año 2018. Eso en cuanto a alimentación saludable. Tenemos la RD 067 y la 090, que es específico sobre directrices para agotamiento de stock. Muchos no conocen de que hay un marco normativo para solicitud de agotamiento de stock, y esto ya tiene varios años. Entonces es importante que lo tengan en cuenta cada vez que ustedes quieran solicitar. Tenemos el Decreto Supremo 004, que ve el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, esto como un marco general para los productos de procesamiento primario, aunque ya también está la que mencioné antes. La Ley de Protección al Consumidor, que es la básica, que nos ofrece, nos da los lineamientos para que se puedan considerar que los productos o servicios están aptos, cuáles son nuestros derechos como consumidores. Todo está ahí, es bien larga. En materia de alimentos tiene algunos artículos que son muy puntuales, que hay que vigilar, y que en algunos casos inclusive falta algunas aclaraciones o reglamentos que nos ayuden a poder aplicar correctamente la directriz dada en sus artículos. Y bueno, también está el Decreto Supremo 012, que es el reglamento de la Ley de Fortificación de Harina de Trigo con Micronutrientes. Estas son las principales normas sobre etiquetado. Recuerden que hay un sinfín más de normas que son específicas ya de producto, de calidad, de repente de aditivos, de contaminantes, etcétera. Las que les estoy mostrando son las principales en materia de etiquetado. Bueno, cuando hablamos de normativa externa, lo primero que tenemos que mirar, como les dije, es códex alimentarios. Dentro de códex tenemos normas y directrices. También tenemos códigos de práctica, pero esos tienen otro enfoque. En nuestro caso, en nuestro tema de etiquetado, tenemos entonces principalmente normas y directrices. La norma que es, digamos, el que te ofrece los requisitos más específicos, y las directrices que te suelen ofrecer principalmente un lineamiento, un por dónde ir. No sé si es que queda claro un poco la diferencia entre cuándo es una norma y cuándo es una directriz. Pero la norma, como les digo, trata de decirnos específicamente qué parámetros hay que cumplir sí o sí, nos da la regla, la pauta, mientras la directriz nos ofrece más que todo un camino. Bueno, entonces, en materia de normas tenemos la de etiquetado general para alimentos preenvasados, y tenemos después las directrices sobre declaración de propiedades, tenemos la de propiedades nutricionales y saludables, y también sobre etiquetado nutricional. Si miramos un poco, bueno, esa es una visión en todo caso de cómo se ve la página de Codex en relación a sus normas. Acá les puedo mostrar en la parte que está resaltada en amarillo, básicamente para mencionarles que a pesar que las normas pueden ser muy antiguas, del 80, del 84, se revisan cada 5 años, entonces en esta columna inicial en amarillo tenemos la última versión revisada de la normativa, y hacia la derecha pueden encontrar en esos listitos verdes cada una de las versiones en los idiomas oficiales que han sido autorizados. Tenemos 6 idiomas autorizados. Las principales para nosotros son la primera y la tercera, pero la primera está en inglés y la tercera está en español. Cada vez que hay una actualización en las normas de Codex, ustedes se van a dar cuenta que, primero, si la buscan, de repente no la encuentran. Y ustedes dicen, ¿dónde está? Desapareció. Y esto es porque normalmente la están actualizando y va a estar colgándose una nueva versión muy pronto. Y una vez que aparece la nueva versión, siempre aparece de forma inicial en inglés. Las versiones traducidas comienzan a aparecer después de varios meses, 3, 4, 5 meses, como mucho.
primero en español y luego comenzamos a encontrar en otras lenguas, ¿no? Como francés, italiano, turco, inclusive por ahí, etcétera. Bueno, estamos resaltando de que hay algunas normas que son bastante puntuales, específicas para productos, mientras que otras son bastante generales y aplican para todas las categorías. Y esta es una visión de cómo se ve, por ejemplo, la parte 101 sobre etiquetado de alimentos del Código de Regulación Federal que tiene Estados Unidos, la CFR, el título 21 en particular, que es el que trabaja temas de alimentos. Vamos a hablar mucho también en la parte que veamos de normativa internacional sobre las normas de identidad, porque eso es, digamos, el equivalente a las normas técnicas peruanas. La diferencia está que para ellos, o sea, en Estados Unidos, las normas de identidad sí son de cumplimiento obligatorio. Entonces, ahí sí o sí, si tú quieres trabajar con un producto en Estados Unidos y tiene una norma de identidad, la tienes que cumplir completamente. Bueno, y las normas técnicas peruanas que ya mencionamos que son recomendables, y en materia de etiquetado principalmente tenemos la de etiquetado nutricional, la de productos preenvasados, también tenemos una norma de etiquetado de grasas trans que en realidad está sacando una nueva versión en los próximos 2 meses, como mucho, porque ya está en una aprobación final. Tenemos la NTP sobre uso de declaraciones nutricionales y saludables. La guía es diferente que una NTP, pero en realidad igual nos sirve como un lineamiento base sobre las guías diarias de alimentación, en este caso las tiritas nutricionales que siempre vemos en el panel principal de los alimentos. Y así como hay normas técnicas que abarcan a todo tipo de alimentos, también tenemos las normas técnicas de productos específicos. Por ejemplo, para embutidos, para caramelos, para panificación, helados, como les mencioné, chocolates, etc. Bueno, ahora vamos a entrar a los requisitos específicos ya de etiquetado, la primera etapa. No sé si hasta ahí de repente surge alguna otra consulta. Distintos sectores y han podido finalmente mejorar. No, pero sí me escuchan correctamente, ¿verdad? Ser ahora líderes sí, se escucha bien. Sí, correcto. Perfecto, muy bien, entonces seguimos. Les decía yo que había una especie de top 5 en cuanto a normas que tenemos que vigilar y conocer de cabo a rabo para tener claro los requisitos sobre etiquetado nutricional, etiquetado en general. Bueno, estas son, se las presento. La primera es el Decreto Supremo 007. Después, el Códex 1, que es de etiquetado de productos preenvasados. Las dos normas metrológicas disponibles, el Decreto Legislativo 1304, que es para productos manufacturados, industriales manufacturados, y la Ley de Protección al Consumidor, que es la Ley 29571. Si ustedes se manejan bien estas normas, no van a tener ningún problema en temas de etiquetado. O sea, con eso es más que suficiente. Y después ya nos vamos a las normas de especificidad que pudieran existir. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes, una vez que ya tengan de repente un espacio aparte, puedan tomarse el tiempo de revisarlas con detalle, hacer apuntes, de repente si tienen consultas, en las próximas clases lo podemos ver, pero es importante que ustedes estén bien relacionados con estas normas. Bueno, este es un enfoque general, gráfico, de cuáles son los requisitos de etiquetado que debe tener un alimento en general, industrializado, pero como criterio general. Lo básico, obviamente, el nombre que te va a dar la denominación, que te va a decir cuál es la naturaleza del producto que estás comprando. Vamos a tratar cada uno de estos requisitos por separado, pero esta es, como les digo, una visualización general. Segundo, la lista de ingredientes, que nos va a decir qué cosa contiene el producto. Tercero, el tema de alérgenos y, en caso fuera necesario, un rotulador precautorio. Cuarto, la cantidad neta o peso neto. Quinto, fechas de caducidad, vencimiento, como queramos llamarle, así como la notificación de su producción. Las condiciones especiales de conservación, si es que las requiriese, porque es un producto que las necesita. Tenemos también que tener necesariamente los datos del responsable del producto, que puede ser tanto el fabricante como el fraccionador, como el importador, y además los datos no solamente de razón social y dirección, sino también el RUC, el código postal,
todos estos detalles. Tenemos que además mencionar de dónde viene, dónde se ha fabricado, en qué país, así como si tenemos algún tipo de requisito para su consumo. Y esto se traduce a través del modo de empleo, instrucciones de uso o de preparación, como queramos llamarle. Tenemos que tener el código de registro sanitario, porque sin esto simplemente no podemos ni fabricar ni comercializar un alimento industrializado. Las advertencias publicitarias, si es que la aplicase acorde a los niveles de nutrientes que tengamos en nuestro producto. Y por último, la información nutricional, que es opcional, y hago énfasis aquí que es opcional siempre que no hagamos declaraciones de propiedades nutricionales. Porque en el momento que yo hago una declaración de propiedad nutricional, estoy obligado a colocar la información nutricional en un panel, precisamente por lo que estoy alegando en mi empaque. Bueno, entonces, a ver, son las 8:13, hemos comenzado no sé si podrían pasarme de repente la voz como que a las 8:40 para poder hacer un breve break. Sí, les agradezco. Comencemos entonces. El nombre. Este es un punto más que relevante y que todos lo tenemos que tener súper claro y diferenciar correctamente entre qué es un nombre y qué es un nombre comercial, un nombre de fantasía y una marca. Porque existe mucha confusión, he escuchado mucha terminología además, desde inventada hasta extraída de otras regiones. Pero cuando nosotros hablamos del nombre del producto, hablamos del descriptor, de lo que nos dice qué cosa es lo que estoy yo queriendo ofrecer a mi usuario, a mi consumidor. Entonces, en ese nombre me tiene que identificar no solamente qué cosa es, sino que además me tiene que dar luces sobre qué tipo de proceso puede haber pasado, en qué presentación lo estoy mostrando o encontrando, y si es que voy a requerir algún paso, por decir así, adicional. Y obligatoriamente, por la norma metrológica 001, este nombre debe ir en el panel principal. Cuando hablamos de panel principal, hablamos de aquel panel que se dispone directamente hacia el consumidor en una situación normal de venta. O sea, yo lo tengo en un anaquel, en el autoservicio, en el supermercado, la cara que da directamente de frente al usuario, ese es mi panel principal. Y ahí debo colocar este dato sí o sí. Si bien no tenemos una norma que nos obligue a un tamaño de letra específico como mínimo, lo que tenemos que considerar siempre es que este dato sea totalmente legible, no solamente en tamaño de letra, sino también en la forma en la que se presenta. Me refiero a que no voy a colocarle pues en letras blancas cuando mi fondo es color verde agua, o que lo voy a colocar en una letra itálica que no se lea porque está muy apiñada, o inclusive he visto también nombres en las que se estira tanto el carácter que parece pues que se ha apiñado hacia el medio y se ha estirado hacia arriba. Tienes que hacer magia para poder entender el dato. Entonces, cuidemos siempre que si bien no tenemos un requisito de tamaño, sí debe estar siempre absolutamente legible, que esté en contraste con el fondo. Bueno, y acá les quería ofrecer algunos ejemplos porque vamos a visualizar cómo se muestran precisamente estas etapas que deben quedar claras al consumidor. No es igual decir que tenemos una leche a secas, a que tenemos una leche pasteurizada, una leche esterilizada, una leche condensada, una leche saborizada o a chocolate, qué sé yo. Entonces hay que hacer la aclaración. Si yo pongo acá leche pasteurizada, pasé por un proceso de pasteurización. Y no es solamente la leche, sino que le adicioné un sabor o un saborizante, un aromatizante a chocolate. Entonces me ofrece el producto base, la naturaleza, me ofrece el proceso y me ofrece la característica principal en cuanto a sabor. Si me voy al segundo ejemplo, me habla de una galleta. Pero galletas hay muchas, de muchos tipos. Inclusive por norma podemos sacar varias clasificaciones. Entonces, en este caso yo estaría diciendo que mi galleta no es simple, sino que es rellena. ¿Y con qué está rellena? Con una crema. Y esa crema tiene un sabor. Entonces, así de específico debo tratar de ser yo siempre en cuanto a la denominación de mi producto. Es diferente decir una bebida de durazno o que un jugo de durazno o que un néctar de durazno
o que un refresco sabor a durazno. Entonces, mucho ojo en cuando yo uso el de o el con o el sabor a. Esto es básico, indispensable, primordial. Hay siempre un producto común, es por ejemplo la torta de chocolate. La torta es un producto que normalmente no lo vemos mucho en un empaque, pero si lo compramos en un autoservicio, por ejemplo, y está listo, se entrega en un empaque y esto ya amerita un etiquetado. Entonces, si yo hablo de que mi torta es de chocolate, entonces yo estoy hablando de que dentro de los componentes de mi torta yo tengo las características para poder decir que tengo chocolate. Y para eso me dirijo al Códex. El Códex tiene una norma específica sobre chocolate que me dice qué porcentaje de pasta de cacao tengo que tener, o de manteca de cacao, de sólidos, para yo poder decir de chocolate. Mientras yo no cumpla eso, mi queque, mi pastel, mi torta será siempre un sabor a, porque recuerda a. Y bueno, así hay un sinfín de ejemplos. Y acá les dejo unos otros dos ejemplos al final. Papas prefritas ultracongeladas. ¿Y por qué les pongo esto? Porque acá tenemos dos procesos, por ejemplo, que eso es algo que también puede ser muy común. Yo tengo papas que no las tengo ya totalmente fritas, sino que han pasado por una etapa previa para facilitar un tema de consumo, de preparación, pero no las estoy entregando directamente salidas de la freidora, sino que después de esto las he pasado por un proceso de ultracongelado y las estoy presentando en una cadena de frío. Entonces mi producto tiene que manejar ambos procesos dentro de su denominación. Bueno, así podríamos tener un sinfín más de ejemplos, pero quiero que quede claro de que esto es indispensable, que tiene que ser legible, que tiene que estar al frente de mi empaque y obviamente siempre en español. Hace un par de años yo tuve una discusión, me acuerdo, con una persona que traía bebidas importadas, bebidas alcohólicas importadas a nuestro país, creo que era hace como 3 mundiales, y traía una cerveza, y la cerveza en lata. Entonces la talla viene litografiada y decía solamente beer y cerveza en inglés. Y la persona no quería, no aceptaba que tenía que colocar la denominación cerveza en su empaque. Y el señor asumía de que todo cristiano de nuestro país maneja inglés y puede saber literalmente qué cosa es beer. Entonces se negaba a querer asumir este cambio en su empaque. No estamos pidiendo que cambie el litografiado, pero sí que incluya de repente un sticker junto con los datos de ellos como importador, la denominación. Y tanto fue así que la persona no quiso hacerlo, lo colocó en el autoservicio como él quería. ¿Y qué pasó? 3 meses después le vino un proceso sancionador porque Indecopi se dio cuenta, precisamente porque era un producto que estaba siendo muy publicitado, promocionado por el tema del mundial, entonces están en el ojo de la autoridad, y tuvo que pagar una multa, además de retirar todos sus productos hasta que no pudiera adecuarlos para recién volverlos a posicionar en el mercado. Les dejo una ligera experiencia para que vean qué tan importante es tomar en cuenta el idioma en el que presentamos la información. Bueno, y ya tenemos claro entonces qué cosa es el nombre o descriptor de nuestro producto, el que nos da la naturaleza, pero también tenemos los nombres comerciales y las marcas. Los nombres comerciales son también llamados nombres de fantasía. Son aquellos nombres que, si bien algunas veces nos pueden recordar a qué cosa es nuestro producto, no debe ser, no es igual que el descriptor, puede inclusive no tener relación alguna con la fórmula, con lo que es el alimento. Es básicamente un nombre con el cual yo lo voy a reconocer en el mercado. Y acá les pongo el ejemplo, esta barra de chocolates, caramelos, manís y crema, nougat, Snickers. Ahora, después de tantísimos años que este producto se encuentra en el mercado, solamente tú mencionas la palabra Snickers y ya sabes de qué se trata. Cuando hablamos de alimentos, claro, porque en otros campos Snickers también puede ser otro tipo de producto. Pero si hablamos de alimentos, Snickers, sí, yo sé que es una barra, es de otro país, viene a nuestro, a muchos les gusta, etc. Y ya tienen una idea fija. Ese nombre de fantasía para nosotros como regulación es opcional. Y les digo porque no todos lo colocan. Básicamente algunos deciden colocar un descriptor y su marca. Y la marca sí es importante y sí es relevante que la tengamos porque Digesa toma esta marca
como la principal referencia en el mercado. O sea, si bien el nombre comercial, como les digo, es la forma coloquial en la que se reconoce en el mercado, la marca es aún más importante, es como que la prioritaria entre los dos. Entonces, nunca dejen de tener una marca que identifique a su producto. A ellos no se los ve con los ojos. Lo importante aquí es que no se contraponga el nombre comercial con el descriptor. Y yéndome de nuevo al ejemplo de la torta, yo no podría, por ejemplo, colocar en mi caja o en mi bolsita, ¿no? Tengo una tajada de repente del producto embolsado y pongo al pie queque sabor a chocolate, pero arriba en el medio en letras gigantes le pongo queque chocolate. Entonces, eso es una contradicción porque yo estoy tratando de insinuarle a mi usuario con letras grandazas en relación a la otra que es chiquitita, de que es de chocolate. Entonces, no caigamos en esa contradicción, mucho cuidado. Un nombre comercial o de fantasía pueden ser, como les digo, datos que ustedes se inventen, que les parezcan graciosos, que les parezcan que pueden pegar, antojadizos, por decirlo así. Acá les ponía de ejemplo que mi leche sabor a chocolate puede ser llamado Lactideli o Choco Lactideli, si quisiera yo algo parecido, y mi marca, ¿no? Esto es variable, depende ya 100% de una decisión comercial. Cuando yo me voy a la lista de ingredientes, a ver, la lista de ingredientes es obligatoria en todo alimento industrializado, a menos que mi alimento esté compuesto por un solo ingrediente. Si es que es un solo ingrediente y en el título del envase ya dice qué cosa es, entonces yo ya no estoy obligado a colocar una lista de ingredientes como tal. Pero si yo tengo más de un ingrediente, entonces ahí sí estoy obligado y obviamente siempre debo comenzar con la frase lista de ingredientes, 2 puntos, y ahí continúo. Mi lista de ingredientes siempre en orden decreciente. Eso quiere decir que voy a poner el ingrediente de mayor proporción y voy bajando acorde a la fórmula de mi producto. También debo considerar que en los ingredientes están contemplados los aditivos. Y cuando hablamos de declaración de aditivos, hablamos que debemos considerar 2 datos. Uno, la función tecnológica que me ofrece el aditivo, que además debe estar en el marco de lo que te pide el Códex 1, o sea, la norma 1 de etiquetado general. Y debo acompañarlo o con el código SIN que lo representa o con el nombre específico del aditivo. Entonces, una de dos, pero siempre debo incluir sí o sí mi función tecnológica y mi nombre del producto, del aditivo, perdón, o su código. Después, si es que yo tuviera un ingrediente que es compuesto, llámese, por ejemplo, un queso suizo que voy a usar dentro de una salsa. Entonces, mi queso suizo no se ofrece así, no es algo que yo consiga en la naturaleza, sino que es algo que yo he creado y tiene una serie de componentes también. Entonces yo tendré que incluir queso suizo, entre paréntesis, ingrediente 1, 2, 3, 4, 5, 6, según el fabricante del producto. Y eso directamente en mi lista del producto final. Ahora, si yo tuviera un ingrediente caracterizante o diferenciador que yo esté enfatizando en mi empaque, de alguna forma, con el gráfico, con un texto llamativo, con negritas, algo, como le digo, que llame, que diferencie, ese ingrediente debo yo colocar el porcentaje en la lista de ingredientes. Acá le pongo el ejemplo de un cereal en realidad que es una hojuela de trigo, pero que estoy haciendo el énfasis que tiene arándanos, de repente arándanos deshidratados. Entonces yo estoy enfatizando ahí que tiene la palabra arándanos, estoy enfatizando con un dibujito, inclusive también tiene almendras, entonces me va a tocar colocarlo en la lista de ingredientes, no solamente lo que compone la hojuela, sino el porcentaje de arándanos y el porcentaje de almendras. Esto porque en muchas ocasiones puede ocurrir que te pongan que tiene uno u otro ingrediente, pero en realidad no sea el ingrediente prioritario, o de repente en la medida que un espectador o un consumidor pueda pensar que está. Entonces, para eso sirve el porcentaje. Esto del porcentaje no está en una regulación local nuestra, está en el Códex 1. El texto es bien amplio, les sugiero que igual les den una leidita porque tiene algunas excepciones también. Si ustedes no hicieran una especificidad o estén llamando la atención con alguna de estas formas que les estoy diciendo y básicamente están colocando el nombre del producto donde se encuentra el ingrediente especial, no hace falta que hagan esta precisión. Bueno, entonces, dentro de las
de las excepciones que me da el Códex Alimentario sobre la lista de ingredientes, me dice que si yo usara especies y estas se encuentran en menos de un 2%, yo puedo englobarlas simplemente en el término especias. Ahora, yo les doy una recomendación acá. Si ustedes están usando algunas especias, para la redundancia, específicas, y las voy a resaltar de repente en mi empaque en una forma gráfica, yo les recomendaría que de repente no lo mencionen tan general, porque es como decir, yo tengo nuez de macadamia, y eso obviamente en una cantidad pequeña, solamente para dar un sabor, la trabajo como si fuera una especia, pero